Las madres fallidas no merecen un asiento en nuestra mesa. Las palabras de mi hijo, Julián, atravesaron el comedor como una bofetada, y 30 personas se quedaron completamente inmóviles. 30 pares de ojos se clavaron en mí mientras Julián, con desprecio, apartaba la bandeja de la lasaña casera que me había llevado 2 días enteros preparar. Mi nuera, Verónica, se rió en mi cara con esa risa estridente y satisfecha que me heló la sangre, y justo cuando pensaba que la humillación no podía ser peor, mi nieto, Leo, se levantó de su silla y dijo algo que dejó a toda la cena en un silencio tan absoluto que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Pero antes de contarte lo que dijo mi nieto, antes de revelarte cómo esa noche de Navidad lo cambió todo para siempre, necesito que entiendas algo. Necesito llevarte de vuelta al momento exacto en que mi vida se partió en dos, porque lo que sucedió al día siguiente, cuando Julián me llamó presumiendo de su dinero, cuando la verdad finalmente lo golpeó con toda su fuerza, cuando todo su mundo perfecto se desmoronó ante sus ojos, necesita contexto. Y te juro que cada segundo de esta historia te dejará sin aliento. Permíteme volver a ese momento, al instante exacto en que escuché esas palabras salir de la boca de mi propio hijo. Yo estaba de pie, junto a la mesa principal, con el vestido beige que había planchado con tanto esmero esa mañana, sosteniendo esa maldita fuente de lasaña con manos temblorosas. Había llegado 3 horas antes a casa de mi prima Berta para ayudar con los preparativos, aunque nadie me lo había pedido. Había pelado patatas, había picado verduras, había sonreído mientras Verónica me lanzaba comentarios envenenados sobre mi cocina, sobre mi ropa, sobre todo. Yo solo quería que esta Navidad fuera especial. Solo quería compartirla con mi hijo y mi nieto después de meses de ser ignorada, de ser tratada como si fuera invisible. El comedor estaba decorado con luces doradas que brillaban contra las paredes color crema. Podía oler el aroma del pavo asado mezclado con canela y sidra de manzana caliente. Hacía solo unos minutos había risas. Los primos charlaban animadamente, los niños corrían entre las mesas. Todo parecía perfecto. Yo había esperado el momento adecuado para presentar mi lasaña. Esa misma lasaña que Julián había adorado durante toda su infancia, la que pedía en cada cumpleaños, en cada ocasión especial, la había preparado exactamente como él la recordaba: capas de pasta tierna, una rica salsa de carne cocinada a fuego lento, durante horas con el toque justo de hierbas, abundante mozzarella y ricota, horneada con todo el amor que una madre puede poner en un plato. Pero cuando puse la bandeja frente a él, cuando le sonreí esperando aunque fuera una pequeña muestra de aprecio, Julián ni siquiera la miró, apartó la bandeja con el dorso de la mano, como si fuera algo asqueroso. «No voy a comer esto», dijo con voz fría, y luego se volvió hacia Verónica con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ella lo miró con complicidad, con esa expresión de superioridad que había perfeccionado en los 8 años que llevaba casada con mi hijo, y entonces lo dijo. Lo dijo en voz alta para que todos lo escucharan, para que quedara grabado en la memoria de cada persona presente. El aire se volvió denso, pesado. Sentí el calor subir por mi cuello, mis mejillas ardiendo de vergüenza. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Aunque luché desesperadamente por contenerlas, no podía llorar. No allí. No delante de todos. Mi tía Berta soltó un jadeo ahogado. Mi primo Pedro se quedó paralizado con el tenedor suspendido a mitad de camino hacia su boca. Los niños pequeños que habían estado jugando en la esquina se callaron de golpe. Clara, mi prima, me miró con una mezcla de horror y lástima, que dolía casi tanto como las palabras de Julián. Verónica se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectamente cuidadas brillando bajo la luz mientras se cubría la boca para contener esa risa cruel, pero sus ojos me atravesaron con un placer oscuro, que decía todo lo que necesitaba saber. Ella había esperado este momento, lo había planeado, lo había orquestado. Y Julián, mi hijo, el niño que había crecido en mis brazos, el bebé que había llorado en mi pecho cuando su padre murió, se había convertido en su marioneta perfecta. Ni siquiera me miró a los ojos. Mantuvo la mirada fija en su plato vacío con esa mandíbula tensa que también conocía, con esa expresión de piedra que había aprendido a usar para ocultar cualquier rastro de emoción. 30 personas estaban esperando mi reacción, esperaban que gritara, que me defendiera, que montara un espectáculo, o quizás esperaban que simplemente me desmoronara, que saliera corriendo de allí con el rabo entre las piernas, humillada y destrozada,
Podía sentir el peso de todas esas miradas sobre mí, como piedras aplastándome. El reloj de pie en la pared, un reloj que había pertenecido a mi difunto esposo, marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en el silencio mortal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo, y entonces Leo se movió. Mi nieto de 12 años, sentado junto a su padre, empujó su silla hacia atrás. El sonido raspó contra el suelo de madera como un grito. Se levantó lentamente, y cuando vi sus ojos color avellana llenos de lágrimas, cuando vi cómo sus pequeñas manos temblaban mientras se convertían en puños apretados a sus costados, supe que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que ninguno de nosotros esperaba, algo que cambiaría el curso de esa noche para siempre. Pero lo que Leo dijo en ese momento, las palabras que salieron de la boca de ese valiente niño, te lo contaré en un segundo, porque primero necesitas entender cómo llegamos aquí. Necesitas saber toda la verdad. Necesitas entender que no siempre fui esta mujer de 63 años parada en medio de un comedor siendo humillada por su propio hijo. Hubo un tiempo en que Julián me miraba como si yo fuera su heroína. Hubo un tiempo en que me dijo que yo era la mujer más fuerte del mundo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Antes de Verónica, antes de que el dinero y las apariencias lo cambiaran todo, Julián tenía solo 5 años cuando mi esposo murió en un accidente automovilístico, una noche lluviosa, un conductor ebrio, y todo mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Me quedé sola con un niño pequeño, sin ahorros, sin familia cercana que pudiera ayudarme de verdad, y con una montaña de deudas que mi esposo había dejado sin que yo lo supiera. Tenía 28 años, y sentí que mi vida había terminado. Pero tenía a Julián, y ese niño de ojos grandes y sonrisa tímida se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana. Conseguí un trabajo como limpiadora en un colegio privado. Me pagaban poco, pero me permitían llevar a Julián conmigo después de clases. Él hacía sus tareas en un rincón del pasillo, mientras yo fregaba suelos y limpiaba inodoros. Los fines de semana, trabajaba en una lavandería. Mis manos se agrietaban por el agua y los productos químicos. Mi espalda me dolía por los largos turnos, pero cada céntimo que ganaba iba directamente a la educación de mi hijo. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve. Quería que estudiara, que se convirtiera en alguien importante, que nunca tuviera que limpiar los suelos de otras personas para sobrevivir, y Julián era brillante. Sacaba las mejores notas de su clase, los profesores me llamaban para decirme lo orgullosa que debía estar. Recuerdo perfectamente el día que llegó a casa con su diploma de honor en 6º grado. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y dijo: «Mamá, cuando sea grande, te voy a dar todo. Vas a tener la mejor casa, los mejores vestidos, todo, te lo prometo». Lloré esa noche. Lloré lágrimas de felicidad, porque sentí que todos los sacrificios valían la pena. Cuando Julián entró al instituto, conseguí un tercer trabajo. Vendía cosméticos de catálogo puerta a puerta por las tardes, dormía 4 horas al día, a veces menos. Mis amigos me decían que me estaba matando, que necesitaba descansar, pero no podía parar. Mi hijo necesitaba nuevos uniformes, libros, materiales para sus proyectos. Necesitaba pagar la matrícula de esa prestigiosa escuela preparatoria que le abriría puertas, y yo se la daría, aunque tuviera que desmoronarme en el intento. Luego vino la universidad. Julián fue aceptado en una de las mejores universidades privadas del país para estudiar administración de empresas. La matrícula era de 50,000 euros al año. Yo no tenía 50,000 euros, ni siquiera tenía 1,000 euros ahorrados, pero no iba a dejar que mi hijo perdiera esa oportunidad. Fui al banco y pedí un préstamo. Puse mi pequeña casa como garantía. Era una locura, lo sabía, pero era mi hijo, mi único hijo, el niño por quien había trabajado hasta sangrar durante 18 años. Durante sus 4 años de universidad, trabajé como nunca. Añadí un cuarto trabajo limpiando oficinas corporativas a primera hora de la mañana. Salía de casa a las 4 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Dejé de comprarme ropa nueva. Dejé de ir al médico incluso cuando me dolía el cuerpo. Cada céntimo fue a la universidad de Julián. En total, gasté más de 65,000 euros en sus gastos de educación que no estaban cubiertos por becas, 65,000 euros que no tenía, que pedí prestados, que gané con sangre y lágrimas.
Julián se graduó con honores. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Lo vi subir al escenario con su toga y birrete, recibir su diploma, sonreír para las fotos. Yo estaba sentada al fondo del auditorio, con mi viejo vestido gris y mis zapatos gastados, pero mi corazón estaba a punto de explotar de orgullo. Mi hijo lo había logrado. Había escapado de la pobreza. Iba a tener una vida mejor que la mía. Todo había valido la pena. Consiguió un trabajo inmediatamente en una gran corporación. Empezó a ganar bien, mucho mejor de lo que yo había ganado en toda mi vida. Se mudó a un bonito apartamento en una zona cara de la ciudad. Yo seguía viviendo en mi humilde casita, seguía trabajando para pagar el préstamo que había pedido por él, pero era feliz. Julián venía a verme todas las semanas. Me traía flores, me llevaba a comer, me decía que pronto me compraría una casa nueva, que me sacaría de allí, que me devolvería todo lo que había invertido en él. Entonces conoció a Verónica. Fue en una conferencia de negocios hace 8 años. Ella trabajaba en el departamento de marketing de otra empresa. Era guapa, bien vestida, de una familia adinerada. Desde el primer momento que la conocí, supe que no le gustaba. La forma en que me miró de arriba abajo cuando Julián me presentó, la forma en que arrugó la nariz cuando vio mi casa, la forma en que sonrió con esa sonrisa falsa, mientras me daba un abrazo superficial, pero Julián estaba enamorado, ciego de amor, y yo no iba a ser la madre controladora que arruinaba la felicidad de su hijo. Se casaron 6 meses después, una boda cara y elegante que ayudé a pagar aunque Julián me dijo que no era necesario. Contribuí con 5,000 euros que había ahorrado vendiendo algunos de mis muebles viejos. Quería que mi hijo tuviera la boda de sus sueños, en la ceremonia. Verónica me sentó en una mesa muy alejada junto a invitados que no conocía. Más tarde me enteré de que le había dicho a Julián que yo desentonaría en la mesa principal con su elegante familia, y así comenzó mi lento descenso al infierno. No fue algo repentino. Verónica era demasiado inteligente para eso. Fue gradual, calculado, como veneno goteando lentamente en un vaso de agua. Al principio, eran pequeños comentarios, casi imperceptibles. Oh, Elena, ese jersey está muy gastado, ¿no crees? Oh, Julián me dijo que trabajas limpiando casas. Qué admirable que no te avergüences de ese tipo de trabajo. Siempre lo decía con una sonrisa, siempre delante de otras personas, siempre con ese tono dulce que hacía imposible confrontarla, sin parecer la loca sensible. Julián empezó a cambiar. Dejó de visitarme todas las semanas, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Siempre tenía excusas. Estaba ocupado con el trabajo. Verónica no se sentía bien. Tenían compromisos sociales. Cuando lo llamaba, sus respuestas eran cada vez más cortas, más frías. Sí, mamá. No, mamá. Hablamos luego, mamá. Como si yo fuera una obligación molesta en lugar de la mujer que había sacrificado todo por él. Cuando nació Leo, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que ser abuela me devolvería a mi hijo de alguna manera, pero Verónica tenía otros planes. Los primeros 6 meses después del nacimiento, apenas me dejó ver al bebé. Siempre había una razón. El bebé estaba durmiendo, el bebé estaba enfermo, estaban ocupados. Cuando finalmente me permitió visitarlo, tenía que avisar con una semana de antelación. No podía llegar sin avisar. No podía quedarme más de 1 hora. No podía coger al bebé si ella no estaba presente supervisándome. Recuerdo una vez que llegué con un regalo para Leo. Había tejido una suave manta amarilla durante semanas, punto por punto, con todo mi amor. Verónica la desenvolvió delante de mí. La miró con esa expresión de desprecio que ya conocía tan bien y dijo: «Oh, qué bonito. Pero solo usamos ropa de diseñador para el bebé, ¿sabes? Por su piel sensible». Luego la metió en un cajón, y nunca más la volví a ver. Años después, me enteré de que la había tirado a la basura ese mismo día. Julián nunca me defendió, ni una sola vez. Cuando intentaba hablar con él sobre cómo me sentía, sobre cómo me trataba Verónica, él minimizaba todo. «Estás siendo demasiado sensible, mamá». Verónica no quiso decir eso. «Estás malinterpretando las cosas». Me hacía sentir como si estuviera loca, como si todo estuviera en mi imaginación, pero no lo estaba. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Verónica me estaba borrando lentamente de la vida de mi hijo. Las invitaciones a eventos familiares dejaron de llegar. Me enteraba a través de fotos en las redes sociales de las fiestas de cumpleaños de Leo, de las celebraciones,
de las reuniones a las que no había sido invitada. Cuando le preguntaba a Julián, siempre tenía una excusa lista. Pensamos que estarías trabajando. Fue algo de última hora. Nos olvidamos de avisarte. Mentiras. Todas mentiras. Verónica estaba construyendo una familia donde yo no tenía lugar, y Julián la estaba dejando hacerlo. Seguí trabajando. Seguí pagando el préstamo que había pedido para la educación de Julián. Cada mes sin falta, depositaba 450 euros al banco, dinero difícil de ganar, dinero que necesitaba para mis propios gastos. Pero era mi deuda y la pagaría. Julián lo sabía. Sabía perfectamente que yo seguía pagando su universidad. Nunca se ofreció a ayudarme, ni un solo euro. Mientras tanto, él y Verónica se mudaron a una casa enorme en un barrio exclusivo. Compraban un coche nuevo cada 2 años. Viajaban a Europa, al Caribe, a lugares que yo solo había visto en revistas. Cuando Leo cumplió 6 años, Verónica finalmente mostró su verdadera cara. Fue en el cumpleaños del niño. Había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía. Había horneado un pastel de chocolate casero, el favorito de Leo. Pasé toda la noche anterior decorándolo con figuras de superhéroes hechas a mano. Estaba orgullosa de ese pastel. Representaba todo mi amor por mi nieto en cada detalle. Verónica lo vio en la cocina y su cara se transformó en una máscara de furia. «¿Qué es esto?», preguntó con voz helada. «Es el pastel de Leo», respondí con una sonrisa, sin entender aún. «Ya encargamos un pastel profesional de 500 euros», dijo, alzando la voz. «No vamos a poner esta cosa casera en la mesa». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Pero a Leo le encanta el chocolate casero», intenté explicar. «A Leo le gusta lo que nosotros le enseñamos a que le guste», respondió Verónica. «Y no es esto», cogió mi pastel, ese pastel en el que había puesto horas de trabajo y amor, y lo tiró directamente a la basura. No lo guardó, no lo dejó para más tarde. Lo destruyó justo delante de mis ojos. Luego se volvió hacia mí, y dijo algo que nunca olvidaré. «Elena, creo que es hora de que entiendas tu lugar en esta familia. Eres la madre de Julián». «Sí, pero yo soy su esposa, esta es mi casa, mi hija, mi familia, y si quieres seguir siendo parte de ella, tienes que aprender a respetar mis reglas». Julián había escuchado todo desde el salón. Lo sé porque cuando salí de la cocina llorando, pasé por delante de él. Estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono. Me vio llorar, vio mis ojos rojos, mis manos temblorosas, y no dijo nada, absolutamente nada. Esa fue la primera vez que entendí de verdad que había perdido a mi hijo. El niño que juró darme el mundo se había convertido en un extraño que no movería un dedo para defenderme. Las cosas empeoraron después de eso. Verónica empezó a establecer reglas cada vez más absurdas. No podía llamar a Julián a su móvil. Solo podía enviarle mensajes de texto y esperar a que él decidiera responder. No podía visitar su casa sin una invitación formal, con al menos 2 semanas de antelación. No podía llevar regalos a Leo sin la aprobación previa de Verónica. No podía hablar de mi vida, de mis problemas, de nada que pudiera incomodar a la familia. Me estaba convirtiendo en un fantasma en la vida de mi propio hijo. Un día, Leo tenía 8 años. Lo vi salir de la escuela, pasaba por allí de regreso de uno de mis trabajos, y decidí saludarlo. El niño corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando, «Abuela», con esa alegría pura que solo tienen los niños. Me abrazó fuerte y me preguntó por qué ya no venía a visitarlo. «Te echo tanto de menos, abuela, ¿por qué ya no vienes a mi casa?». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué le dices a un niño? ¿Cómo le explicas que su madre no te quiere cerca? Desde ese día, empecé a verme con Leo en secreto. Lo esperaba a la salida de la escuela 1 o 2 veces por semana. Le llevaba sus dulces favoritos, le ayudaba con sus tareas en un banco del parque, escuchaba sus historias sobre sus amigos, sus profesores, sus sueños. El niño me contaba cosas que no le contaba a nadie más. Me dijo que su mamá y su papá siempre estaban peleando, que su papá trabajaba todo el tiempo, que su mamá hablaba mal de mucha gente por teléfono. Esos 30 minutos que pasábamos juntos se convirtieron en la parte más importante de mi semana. Leo me escribía cartas. Cartas escritas con esa letra temblorosa e infantil, llenas de dibujos de corazones y flores. «Te quiero, abuela Elena. Eres mi persona favorita en el mundo». Las guardaba todas en una caja de metal que escondía debajo de mi cama,
como si fueran tesoros invaluables, porque lo eran. Era la prueba de que todavía le importaba a alguien, de que no era invisible, de que mi amor significaba algo para ese hermoso niño que llevaba mis genes y mi apellido. Pero Verónica descubrió nuestras reuniones secretas. No sé cómo, pero lo hizo. Quizás Leo mencionó algo inocentemente, o quizás ella me había estado vigilando. Un día, recibí una llamada de Julián. Su voz era pura furia contenida. «Mamá, ¿qué demonios crees que estás haciendo viendo a Leo a nuestras espaldas?» Me quedé paralizada. «Solo quería pasar tiempo con mi nieto», respondí con voz temblorosa. «Estás confundiendo al niño», me gritó. «Verónica está muy molesta. Dice que lo estás manipulando, llenándole la cabeza de ideas contra ella. Yo nunca haría eso». Intenté defenderme, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse. «Nunca hablaría mal de vosotros delante de Leo». Pero Julián no quería escuchar. «A partir de hoy, tienes prohibido acercarte a la escuela. Si vuelves a ver a Leo sin nuestro permiso, tomaremos acciones legales, ¿entiendes? Acciones legales», colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo que mi mundo se derrumbaba una vez más. Dejé de ver a Leo, no porque quisiera, sino porque tenía miedo, miedo de que realmente me demandaran, de que me quitaran incluso ese contacto mínimo que todavía tenía con mi familia. Pasaron los meses, 6 meses enteros sin ver a mi nieto, sin escuchar su risa, sin sus abrazos, sin sus cartas. Caí en una profunda depresión. Dejé de comer bien. Perdí casi 10 kilos. Mis compañeros de trabajo me preguntaban si estaba enferma y lo estaba enferma del alma. Julián me enviaba mensajes de texto ocasionalmente, mensajes fríos, cortos, obligatorios: «Feliz cumpleaños, mamá, feliz Navidad». Eso era todo, nada de llamadas, nada de visitas, nada. Yo siempre respondía, desesperada por mantener aunque fuera ese delgado hilo de comunicación: «Gracias, mi amor. ¿Cómo está Leo? ¿Podría visitarte pronto?». Rara vez respondía, y cuando lo hacía, siempre era lo mismo: «Estamos ocupados. Quizás más tarde». El año pasado por Navidad ni siquiera me invitaron. Me enteré a través de las redes sociales de que habían organizado una gran cena familiar en su casa. Vi las fotos: Julián sonriendo junto a Verónica, Leo abriendo regalos caros, los padres de Verónica brindando con copas de champán. Todos felices, todos juntos. Y yo sola en mi casita, comiendo sobras de pavo que mi vecina me había dado por lástima. Lloré toda la noche. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pensé que nada podría ser peor que eso. Me equivoqué. Este año, 2 semanas antes de Navidad, recibí un mensaje de Julián: «Mamá, este año la cena de Navidad será en casa de la prima Berta. Puedes venir si quieres. Será a las 7 de la noche». Leí ese mensaje 20 veces. «Puedes venir si quieres». No era una invitación cálida, no era «te echamos de menos» o «queremos que vengas». Era casi como si fuera una obligación molesta, pero al menos era algo. Al menos podría ver a Leo. Al menos podría estar cerca de mi hijo otra vez. Pasé 2 semanas enteras preparándome para esa cena. Compré tela y cosí un nuevo vestido beige, porque sabía que Verónica criticaría mi ropa. Fui a la peluquería por primera vez en 3 años y gasté dinero que no tenía para arreglarme el pelo. Practiqué sonrisas en el espejo. Ensayé conversaciones en mi cabeza. «Mantente positiva. Elena, no les des motivos para criticarci, sé amable. Sé invisible si es necesario. Solo quieres estar cerca de tu familia». Y decidí hacer lasaña. La lasaña que Julián había amado toda su vida. Pasé 2 días enteros en la cocina. Compré los ingredientes más frescos que pude encontrar. Hice la salsa desde cero, dejándola cocer a fuego lento durante horas, añadiéndole ese toque secreto de sazón que la hacía especialmente rica. Hice las capas de pasta a mano. Usé 3 tipos diferentes de queso. La horneé con cuidado, asegurándome de que la parte superior quedara perfectamente dorada y burbujeante. Era una bandeja enorme, una obra de amor destinada a alimentar a una multitud. La mañana de Navidad, me desperté a las 5 de la mañana, aunque la cena era a las 7 de la noche. Estaba demasiado nerviosa para dormir. Me arreglé con cuidado, me puse mi nuevo vestido, me apliqué un maquillaje ligero, me miré en el espejo y vi a una mujer de 63 años tratando desesperadamente de lucir presentable para una familia que la había rechazado una y otra vez. Pero tenía esperanza.
Todavía tenía esa estúpida esperanza de que quizás, solo quizás, esta Navidad sería diferente. Llegué a casa de Berta a las 4 de la tarde. Me ofrecía ayudar con los preparativos. Berta me miró con lástima, pero me dejó pelar patatas y picar verduras. Verónica llegó a las 5 con Julián y Leo. Cuando Leo me vio, sus ojos se iluminaron. Corrió hacia mí, gritando, «Abuela», y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira al suelo. «Te extrañé tanto, abuela, tanto». Hundió su cara en mi pecho, y sentí sus pequeños hombros temblar. Ese niño también había sufrido nuestra separación. Verónica lo apartó de mí en cuestión de segundos. «Leo, ve a lavarte las manos. Están sucias». No estaban sucias. El niño acababa de llegar, pero obedeció, lanzándome una mirada de disculpa antes de desaparecer hacia el baño. Verónica me miró de arriba abajo con esos ojos fríos. «Veo que te compraste un vestido nuevo. ¡Qué ocasión tan especial!». El sarcasmo goteaba de cada palabra. «Solo quería lucir bien para la cena familiar», respondí, tratando de mantener la voz firme. Ella sonrió con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué dulce». Julián ni siquiera me saludó. Pasó por mi lado como si fuera parte del mobiliario, y fue directamente a hablar con los otros invitados. Lo observé de lejos. Mi hijo, el hombre en que se había convertido mi bebé, llevaba un traje gris oscuro caro, reloj de lujo en la muñeca, zapatos italianos brillantes. Hablaba con confianza, con arrogancia incluso, sobre su trabajo, sus inversiones, sus planes de comprar una casa aún más grande. Era exitoso, rico, exactamente lo que yo había soñado para él. Pero se había convertido en alguien que no reconocía. La cena comenzó a las 7 en punto. 30 personas alrededor de una mesa enorme. Yo estaba sentada en una esquina lejos de Julián, lejos de Leo, entre dos primos lejanos que apenas conocía. Verónica había organizado los asientos. Obviamente, observé cómo se servía la comida. Pavo dorado y jugoso, puré de patatas cremoso, ensaladas frescas, panes artesanales. Todo se veía hermoso, pero yo había traído mi lasaña. La había dejado en la cocina, esperando el momento perfecto para presentarla. Cuando hubo una pausa en el servicio, decidí que era mi oportunidad. Me levanté con la fuente humeante. Caminé hacia la mesa principal donde estaba Julián, y se la presenté con una sonrisa temblorosa. «Hice tu favorita, mi amor, lasaña, como cuando eras niño». Mi voz sonaba esperanzada, casi suplicante. Toda la mesa se quedó en silencio. 30 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Julián miró la bandeja, miró mis manos arrugadas sosteniéndola, miró mi cara llena de esperanza, y luego, con un gesto frío y calculado, apartó la bandeja con el dorso de la mano. «No voy a comer esto», dijo Julián con voz inexpresiva, como si estuviera rechazando algo podrido, algo indigno de estar en esa elegante mesa. El golpe de sus palabras fue peor que cualquier bofetada física. Sentí la bandeja temblar en mis manos. Sentí que mi aliento se detenía en mi garganta. Sentí que cada persona en esa mesa contenía la respiración, esperando lo que vendría después. Verónica se inclinó hacia adelante, sus labios curvándose en esa sonrisa cruel que tan bien conocía. Sus ojos brillaban con anticipación, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Oh, Julián», dijo con voz azucarada, lo suficientemente alta para que todos la escucharan. «No seas tan duro con tu mamá». Pero la forma en que lo dijo, el tono condescendiente, la mirada burlona que me lanzó, dejó claro que no me estaba defendiendo. Estaba disfrutando cada segundo de mi humillación. «Es que», continuó, volviéndose hacia los otros invitados como si estuviera compartiendo un secreto, «nosotros tenemos estándares muy específicos sobre lo que comemos. Ya sabes, por salud, por calidad, no podemos simplemente comer cualquier cosa». La implicación era clara. Mi lasaña era cualquier cosa. Comida inferior, indigna de su mesa, de su estatus, de su vida perfecta y cara. Sentí el calor subir por mi cuello, mis mejillas ardiendo de vergüenza. Pude escuchar el incómodo silencio que llenaba el comedor. Alguien tosió, un tenedor cayó contra un plato con un sonido metálico que resonó como un disparo. Mi prima Clara me miró con los ojos llenos de lástima. Mi tía Berta negó con la cabeza lentamente como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Pero lo peor, lo absolutamente peor, fue la expresión en la cara de Julián. No había vergüenza allí, ni conflicto, ni siquiera un atisbo del niño que solía abrazarme y decirme que yo era su heroína.
Había frialdad, desprecio, como si realmente creyera que yo era menos que él ahora, como si todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todos esos trabajos agotadores que trabajé para que él pudiera tener una vida mejor, no significaran absolutamente nada. Entonces lo dijo. Las palabras que se habían estado gestando en su boca, alimentadas por años del veneno de Verónica, años de distanciamiento, años de convertirse en alguien que valoraba el dinero y las apariencias por encima del amor. Las madres fallidas no merecen un asiento en nuestra mesa. Su voz era firme, clara, sin titubeos, como si hubiera ensayado esa frase, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para destruirme por completo. 30 personas se quedaron paralizadas. El tiempo se detuvo. No podía moverme, no podía respirar, no podía procesar que esas palabras acabaran de salir de la boca de mi hijo, mi único hijo, el niño que había crecido en mi vientre, el bebé al que había amamantado, el niño al que había consolado cuando lloraba por la muerte de su padre, el adolescente que había prometido darme el mundo. Ese hombre acababa de llamarme fallida delante de 30 personas en Navidad, mientras yo sostenía una bandeja de comida hecha con amor. Verónica se rió. No fue una risita nerviosa, fue una risa completa y aguda, llena de triunfo. Se cubrió la boca con la mano, luciendo unas uñas rojas brillantes perfectamente cuidadas. Pero sus ojos me atravesaron con puro placer malicioso. Había ganado, después de 8 años de envenenar lentamente la relación entre mi hijo y yo, después de aislarme, humillarme, borrarme. Finalmente había conseguido lo que quería. Julián eligiéndola a ella, Julián rechazándome públicamente, Julián convirtiéndose en su marioneta perfecta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del frigorífico en la cocina, mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Aunque luché desesperadamente por contenerlas, no iba a llorar. No les daría esa satisfacción. Pero mi cuerpo me traicionó. Mis manos temblaban tanto que la bandeja de lasaña comenzó a inclinarse peligrosamente. Mis rodillas se sentían débiles. Mi garganta estaba tan apretada que no podía tragar. Pedro, mi primo, se aclaró la garganta incómodamente. Julián, eso fue muy duro, hombre, es tu madre. Su voz sonó tensa, molesta, pero Julián ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos fijos en su plato vacío con esa mandíbula apretada, con esa expresión de piedra que había perfeccionado para ocultar cualquier emoción. Verónica le puso una mano en el brazo, un gesto posesivo, y le susurró algo al oído que lo hizo asentir. Estaban unidos, un frente común contra mí. Clara se levantó, claramente molesta. Esto es ridículo. Elena es familia. ¿Cómo puedes tratarla así? Pero su voz se perdió en el pesado silencio. Nadie más se atrevió a hablar. Todos miraron sus platos, sus vasos, cualquier cosa menos a mí, porque presenciar mi humillación era incómodo, porque involucrarse significaba crear drama, porque era más fácil permanecer en silencio y dejar que Verónica y Julián me destruyeran en paz. Yo solo quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara, quería despertar y descubrir que todo había sido una horrible pesadilla. Pero era real, dolorosamente real. Podía sentir el peso de la bandeja en mis manos, podía oler mi lasaña, ese aroma a hogar y a amor que ahora parecía burlarse de mí. Podía ver las miradas de lástima de algunos invitados, las miradas incómodas de otros, la mirada triunfante de Verónica. Y entonces Leo se movió, mi nieto de 12 años, que había estado sentado junto a su padre en silencio. Empujó su silla hacia atrás, con tanta violencia que raspó contra el suelo de madera, con un sonido agudo que hizo que todos saltaran. Se levantó lentamente, y cuando lo miré, vi que sus ojos color avellana estaban llenos de lágrimas, lágrimas que rodaban libremente por sus mejillas. Sus pequeñas manos se habían convertido en puños apretados a sus costados, todo su cuerpo temblaba de emoción. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz salió rota, pero fuerte, más fuerte de lo que hubiera esperado de un niño de 12 años. ¿Cómo puedes llamar a la abuela una fracasada? Julián se puso tenso de inmediato. Leo, siéntate ahora mismo, ordenó con esa voz autoritaria que usaba en el trabajo, esa voz que no permitía la desobediencia. Pero Leo no se sentó. Por primera vez en su vida, desafió a su padre abiertamente. No voy a sentarme. No voy a quedarme callado mientras tratáis a la abuela así.
Verónica dejó de sonreír. Su cara se transformó en una máscara de furia. No le hables así a tu padre. Siseó con voz venenosa. Te voy a castigar por faltarnos al respeto de esta manera. Pero Leo la ignoró por completo. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvo a mi lado. Tomó mi mano libre, la que no sostenía la bandeja, y la apretó con fuerza. Su mano era pequeña, suave, pero sorprendentemente firme. La abuela Elena es la mejor persona que conozco, dijo Leo con voz temblorosa pero clara, mirando directamente a su padre. Ella me ayuda con mis tareas, cuando vosotros estáis demasiado ocupados. Me escucha, cuando vosotros no tenéis tiempo. Me quiere de verdad, no solo cuando le conviene. Cada palabra fue como una bomba cayendo en ese comedor silencioso. Los invitados intercambiaron miradas sorprendidas. Julián se había quedado rígido como una estatua. Nos veíamos en secreto, continuó Leo, y mi corazón se detuvo. Después de la escuela, en el parque, ella me traía dulces y me ayudaba con las matemáticas. Me contaba historias de cuando papá era niño. Me hacía sentir importante. Las lágrimas seguían rodando por su cara, pero no intentó secárselas. Y ella nunca, nunca habló mal de vosotros, aunque vosotros habláis mal de ella todo el tiempo. Julián se levantó tan rápido que su silla casi se cae. Su cara estaba roja de rabia. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente baja. Verónica también se levantó, sus ojos como rendijas. Te dije que esa mujer te estaba manipulando, le dijo a Julián con voz chillona. Te dije que era tóxica, y ahora mira, el niño lo admite él mismo, lo estaba viendo en secreto, envenenándolo contra nosotros. Ella no me envenenó, gritó Leo, con la voz quebrada. Vosotros sois los que estáis mal. Vosotros sois los que peleáis todo el tiempo, vosotros sois los que nunca tenéis tiempo para mí. El silencio que siguió fue absoluto. Había cruzado una línea que no podía ser deshecha. La abuela me quiere de verdad, continuó Leo, subiendo el volumen con cada palabra. Ella lo sacrificó todo por ti, papá, todo. Y tú la tratas como si fuera basura. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero había algo más además de dolor en su expresión ahora. Había ira, había decepción. Había una madurez que no debería existir en un niño de 12 años. Ella me contó cómo trabajabas en 3 empleos para pagar la universidad, cómo ella todavía está pagando el préstamo que pidió por ti, cómo tú nunca le has devuelto ni un solo euro. Todo el comedor se quedó sin aire. 30 personas procesando esa información. Julián se puso pálido. Verónica lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué préstamo?, preguntó con voz aguda. ¿De qué está hablando este niño? Pero Julián no respondió. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Por primera vez en toda la noche, parecía inseguro, expuesto, vulnerable, porque era verdad, todo era verdad. Y ahora toda la familia lo sabía. ¿Es eso cierto, Julián?, preguntó la tía Berta con voz temblorosa. ¿Elena todavía está pagando tu universidad? El silencio de Julián fue respuesta suficiente. Clara soltó un jadeo ahogado. Dios mío, tienes un salario enorme y tu madre todavía está trabajando de limpiadora pagando tus deudas. Su voz estaba llena de asco. Pedro negó con la cabeza lentamente, mirando a Julián como si fuera un extraño. Eso es muy bajo, hermano, muy bajo. Leo, cállate, ordenó Julián finalmente, con la voz temblorosa de rabia y pánico. No sabes de lo que estás hablando. ¿Eres un niño? No entiendes cómo funcionan las cosas entre adultos. Pero Leo negó con la cabeza violentamente. Entiendo perfectamente. Entiendo que trataste mal a la persona que más te amaba en este mundo. Entiendo que te avergüenzas de ella porque no es rica como vosotros. Entiendo que eres un mal hijo. Las últimas 3 palabras cayeron como piedras en agua quieta. Julián se quedó completamente inmóvil, como si le hubieran abofeteado. Verónica soltó un jadeo. Algunos de los invitados murmuraron entre sí, claramente incómodos, pero también claramente del lado de Leo. Clara asintió con aprobación. Pedro miró a Julián con evidente disgusto. Berta tenía lágrimas en los ojos mientras me observaba, todavía sosteniendo esa maldita bandeja de lasaña. Si la abuela Elena tiene que irse, dijo Leo con voz firme, apretando mi mano aún más fuerte. Entonces yo también me voy. No me quedo aquí viéndote humillarla. No voy a ser como tú, papá.
No voy a olvidar a las personas que realmente me quieren solo porque es conveniente. Y sin esperar una respuesta, empezó a tirar de mí hacia la puerta. Mis piernas se movieron automáticamente, siguiéndole, aunque mi cerebro todavía estaba tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Leo, te ordeno que te sientes ahora mismo, gritó Julián, con la voz llena de autoridad desesperada, pero Leo no se detuvo. Siguió caminando, tirando de mi mano, sus pequeños hombros cuadrados con determinación. Si sales por esa puerta, habrá consecuencias, amenazó Verónica, su voz ahora histérica. Te voy a castigar por 1 mes, 2 meses, nada de teléfono, nada de videojuegos, nada. Leo se detuvo en la puerta y se giró para mirar a sus padres. Sus mejillas todavía estaban húmedas por las lágrimas, pero sus ojos tenían una claridad, una certeza que me rompió el corazón. No me importa, dijo con voz tranquila. Castígame todo lo que queráis, vale la pena estar del lado correcto. Luego me miro. Sonrió con esa sonrisa triste pero genuina, y dijo: Vamos, abuela, no tienes que estar donde no te valoran. Salimos juntos a la fría noche de diciembre. El aire helado me golpeó la cara, y finalmente, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré mientras caminábamos por la calle, todavía sosteniendo la bandeja de lasaña con una mano, y la mano de Leo con la otra. Lloré por la humillación, lloré por la pérdida de mi hijo, lloré por la injusticia de todo, pero también lloré con gratitud por este valiente niño que había defendido mi dignidad cuando nadie más lo hizo. El parque estaba decorado con luces de Navidad, parpadeando en tonos dorados y plateados. Había familias caminando, niños corriendo, parejas de la mano, todos parecían felices, todos menos nosotros. Nos sentamos en un banco apartado debajo de un gran árbol que nos protegía parcialmente del viento cortante. Leo todavía me abrazaba, su cabeza apoyada en mi hombro, su pequeño cuerpo temblando por el frío y las emociones. Lo siento, abuela, susurró. Siento que papá sea así. Siento que mamá sea tan mala contigo. ¿No es justo? Le besé la cabeza, inhalando ese olor a champú de niño mezclado con galletas que siempre tenía. No tienes que disculparte por ellos. Mi amor, tú eres perfecto. Eres exactamente lo que necesitaba en este momento. Le froté la espalda suavemente, tratando de darle calor, tratando de consolarlo. Aunque yo misma estaba destrozada por dentro, compartimos la lasaña allí mismo, en ese banco frío bajo las luces de Navidad que decoraban el parque. Leo dijo que era la mejor lasaña que había probado en su vida. Mucho mejor que toda esa comida cara de la cena, dijo con la boca llena, y ambos nos reímos entre lágrimas. Fue el momento más dulce y más amargo de mi vida. Dulce por la compañía de mi nieto, amargo porque sabía que esto tendría consecuencias terribles. Me contó cosas esa noche que me rompieron el alma. Me dijo que Verónica hablaba constantemente mal de mí cuando Julián no estaba en casa, que le decía que yo era una vieja amargada que solo quería arruinar su feliz familia, que mi pobreza era contagiosa y peligrosa, que yo no había sabido criar bien a Julián y por eso ella tuvo que rehacerlo cuando lo conoció. Pero nunca le creí. Abuela, dijo Leo con ferocidad, sé quién eres de verdad. Recuerdo todas las veces que me ayudaste, todas las tardes en el parque, todas las historias que me contaste. Guardé todas tus cartas en una caja debajo de mi cama. Continuó con voz quebrada. Mamá no sabe que las tengo. Las leo cuando me siento solo, cuando pelean, cuando necesito recordar que alguien en este mundo realmente me quiere sin condiciones. Sus palabras me hicieron llorar aún más. Este niño no debería estar cargando tanto peso emocional. No debería tener que elegir entre sus padres y su abuela. Pero Verónica había creado esta situación, había forzado esta elección. También confesó que sus padres peleaban constantemente, que Julián llegaba tarde a casa casi todas las noches usando el trabajo como excusa para no estar allí, que Verónica se pasaba el tiempo comprando cosas caras, ropa de diseñador, joyas, muebles, todo para llenar un vacío que el dinero nunca podría llenar. Tienen todo el dinero del mundo, pero no son felices, abuela, no como cuando estoy contigo, con ellos. Todos son apariencias. Todo es qué dirá la gente. Nada es real. Me dijo que lo habían matriculado en actividades extracurriculares, que no le interesaban solo porque eran prestigiosas, clase de français, golf, piano, todo para crear la imagen del hijo perfecto de una familia exitosa. No me preguntan qué quiero hacer.
dijo con tristeza. Solo me dicen lo que tengo que hacer para encajar en su mundo. Mi corazón se rompió con cada palabra. Julián se había convertido exactamente en lo que yo había intentado evitar. Un hombre que valoraba el estatus por encima de la felicidad. 2 horas después, Julián llegó al parque en su coche caro, un sedán negro brillante que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Salió con pasos furiosos, su cara una máscara de rabia contenida. Leo, al coche ahora. Su voz no permitía discusión. Leo me miró con ojos suplicantes, aferrándose a mi brazo. No quiero ir, abuela, por favor. Pero asentí suavemente con el corazón destrozado. Ve con tu padre, mi amor, yo estaré bien. No quería que el niño sufriera más por mi culpa. No quería que esto escalara aún más. Se levantó lentamente, me dio un último abrazo aplastante, y me susurró al oído: te quiero, abuela. Nunca lo olvides. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Julián no me miró. No dijo una palabra. Agarró a Leo por el brazo con más fuerza de la necesaria. Lo metió en el coche, casi empujándolo, y se fueron, dejándome sola en ese parque oscuro y frío. Me senté allí durante horas, viendo parpadear las luces de Navidad, escuchando risas lejanas de familias felices, sintiendo el vacío más profundo que había sentido en mi vida. Mi hijo me odiaba. Mi nuera me había convertido en su enemiga, y ahora probablemente nunca volvería a ver a Leo. El frío de diciembre se me metió en los huesos, pero el frío de mi corazón era aún peor. Me sentí completamente sola en el mundo. 63 años de vida y no tenía nada, ni familia, ni dinero, ni esperanza. Finalmente, me levanté de ese banco cuando el parque estaba casi vacío. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé de regreso a mi casita con pasos lentos y pesados, como una mujer derrotada. La casa estaba oscura y fría cuando entré. No había nadie esperándome. No había luces cálidas, ni abrazos reconfortantes, solo silencio y soledad. Me dejé caer en mi vieja cama sin siquiera quitarme el vestido beige, y lloré hasta quedarme dormida de puro agotamiento. Al día siguiente, me desperté después de apenas 3 horas de sueño. Mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Mi cabeza me palpitaba con un dolor intenso. Todo mi cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado. Me miré en el espejo del baño, y no reconocí a la mujer que me miraba. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía ojeras moradas profundas. Mi piel parecía grisácea, mi pelo estaba completamente despeinado, tenía exactamente el aspecto que sentía, destrozada. Pero tenía que levantarme, tenía que ir a trabajar. La vida no se detenía solo porque tu corazón estuviera roto. Todavía tenía que pagar el préstamo universitario de Julián, todavía tenía que pagar el alquiler, la comida, los servicios. La pobreza no te permite el lujo de desmoronarte. Me preparé un café aguado con los últimos pozos que me quedaban. No tenía hambre. La idea de comer me revolvía el estómago. Me puse mi uniforme de limpiadora, ese uniforme que Verónica tanto despreciaba, y estaba a punto de salir cuando sonó mi teléfono. Era Julián. Mi corazón dio un salto violento en mi pecho. Quizás estaba llamando para disculparse, quizás había reflexionado durante la noche, quizás se había dado cuenta de lo horrible que había sido, quizás algo de ese niño que yo había criado, ese niño dulce y amoroso, todavía existía dentro de ese hombre frío. Contesté con manos temblorosas, con un hilo de esperanza, aferrándome desesperadamente a mi corazón roto. Hola. Mi voz salió quebrada. Mamá, dijo, y su tono me heló la sangre al instante. No había arrepentimiento allí, ni culpa, ni un rastro de la ternura que una vez había existido entre nosotros. Había triunfo, había crueldad calculada, había algo oscuro y retorcido que me daba náuseas. Necesito que sepas algo. Hizo una pausa dramática, como si quisiera saborear el momento, como si quisiera asegurarse de que cada palabra penetrara profundamente en mi alma herida. Acabo de recibir mi bono de fin de año, 50.000 euros. Además de mi salario base de 180.000 euros al año. Verónica y yo estamos comprando una casa de 1 millón de euros en la zona más exclusiva de la ciudad, una casa con 6 dormitorios, 5 baños, una piscina, un jardín enorme, un garaje para 3 coches. Cada palabra era como un cuchillo hundiéndose lentamente en mi pecho. Quería que lo supieras. Quería que entendieras que tenía razón al distanciarme de tu vida. Mi respiración se detuvo, mis piernas se debilitaron.
Tuve que sentarme en el borde de mi cama antes de caerme. Julián, susurré con voz temblorosa. ¿Cómo puedes decirme esto? Se rió. Se rió con esa risa fría y hueca que había aprendido de Verónica, esa risa que no tenía alegría, solo puro veneno, fácil, porque es la verdad. Lo sacrificaste todo por mí, sí, pero esa fue tu elección. Nunca te pedí que arruinaras tu vida por la mía. Ahora estoy donde estoy por mi propio esfuerzo, no por el tuyo. Continuó con voz dura e inexpresiva, y francamente, mamá, tener una madre pobre que limpia casas ajenas no encaja con la imagen que Verónica y yo estamos construyendo. Tenemos una reputación que mantener. Amigos importantes, socios comerciales. No puedo presentarte en mis círculos sociales. Sería embarazoso. Cada palabra era una puñalada, cada sílaba arrancaba un trozo de mi alma. Así que llamaste solo para presumir, dije con voz quebrada, sintiendo que las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas de nuevo, solo para restregarme tu éxito en la cara, mientras yo sigo pagando las deudas que contraje para dártelo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Por un segundo pensé que quizás había tocado su conciencia. Pero me equivoqué en eso, dijo con un tono casual, demasiado casual. Creo que es hora de que dejes de usar ese préstamo como excusa para hacerme sentir culpable. Excusa. Mi voz subió una octava. Excusa. Julián, todavía debo 42,000 euros de los 65,000 que gasté en tu educación. 450 euros al mes que pago religiosamente. Aunque apenas tengo para comer. ¿Cómo te atreves a llamarlo una excusa? Suspiró con fastidio, como si yo fuera una niña estúpida que no entendía cómo funcionaba el mundo. Ese fue tu error, mamá. Tu error por querer vivir por encima de tus posibilidades. Nadie te obligó a endeudarte. Eres mi hijo. Grité, perdiendo por completo la compostura. Lo hice porque te amaba. Porque quería que tuvieras oportunidades. Porque soñaba con que tuvieras una vida mejor que la mía. Mi voz se quebró en sollozos. Y lo conseguiste. Tienes todo lo que soñé para ti, pero te convertiste en alguien horrible en el proceso. Te convertiste en alguien que no reconozco. Me convertí en alguien exitoso. Me corrigió fríamente. Algo que tú nunca fuiste. Y nunca serás. Y sabes qué, mamá, Verónica tiene razón. Ella me abrió los ojos. Me hizo ver que tu pobreza, tu mentalidad de víctima, tu conformismo, todo eso era tóxico, me estaba arrastrando. Tuve que sacarte de mi vida para poder crecer. Sus palabras eran puro veneno, cada una diseñada para destruirme un poco más. Así que esto es lo que Verónica te ha hecho, dije con voz temblorosa pero más firme. Ahora te ha convertido en su clon, en alguien cruel, superficial, que solo valora el dinero y las apariencias. El niño que yo crié nunca habría dicho estas cosas. Julián se rió de nuevo, esa horrible risa que me heló la sangre. El niño que criaste era débil, sentimental, demasiado apegado a ti. Verónica me ayudó a ser fuerte, a establecer límites, a entender que la familia no es una obligación si esa familia no aporta nada a tu vida. Yo no aporto nada, repetí en voz baja, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Te di la vida, te crié sola desde los 5 años, trabajé, hasta sangrar, para que pudieras tener una educación. Sacrifiqué mi salud, mi juventud, mis sueños, todo por ti. Y para ti eso no es nada. Mi voz ya no temblaba, había pasado del dolor a algo más frío, algo más peligroso, una decepción absoluta. Correcto, dijo sin dudar. No es nada porque era tu obligación como madre. Yo no pedí nacer. Tú decidiste tenerme. Yo no te pedí que trabajaras en 3 empleos. Tú decidiste endeudarte. Todas esas fueron tus decisiones, no las mías. Así que, deja de actuar como si te debiera algo. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de años de amor desperdiciado, de sacrificios nunca valorados, de un vínculo materno irreparablemente destrozado. Bien, dije finalmente con una voz extrañamente tranquila. Entiendo perfectamente. Ya no te debo nada como madre porque nunca te debí nada según tú, pero déjame decirte algo. Julián, algún día, cuando tengas 63 años y mires hacia atrás, vas a entender lo que destruiste hoy. Vas a entender que el dinero y las grandes casas no llenan el vacío que dejas cuando traicionas a quien te amó incondicionalmente, y cuando llegue ese día, cuando finalmente lo entiendas, ya será demasiado tarde. Qué dramática.
respondió con tono burlón. Siempre fuiste así, exagerando todo, haciéndote la víctima. Por eso Leo también está confundido. Lo manipulaste ayer con tu actuación. Pero no te preocupes, Verónica, y yo ya lo pusimos en su sitio anoche. Está castigado por 1 mes. Nada de aparatos electrónicos, nada de salir. Va a aprender a respetar a sus padres y a no dejarse manipular por viejas sentimentales. Mi corazón se contrajo de dolor al pensar en Leo. Lo castigaron por defenderme, por tener empatía y decencia. Mi voz tembló de indignación. Ese niño tiene más dignidad y valor moral en su meñique que vosotros dos juntos. Julián resopló. Ese niño necesita aprender su lugar, y su lugar no está contigo. De hecho, Verónica y yo hemos decidido que ya no tendrás contacto con Leo. Ninguno. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de encuentros casuales. Si te vemos cerca de su escuela, llamaremos a la policía. No puedes hacer eso, susurré, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Es mi nieto, tengo derecho a verlo. Julián se rió cruelmente. Técnicamente. Sí, puedes verlo, pero solo si yo lo permito. Y yo no lo permito. Así es como funcionan las cosas. Mamá. Los padres tienen la última palabra. Y nosotros decidimos que no eres una influencia positiva para nuestro hijo. Así que, mantente alejada de nuestra familia. Mantente alejada de mi vida. Sigue pagando tu préstamo como la buena mártir que eres. Y déjanos en paz. Colgó antes de que pudiera responder. El tono de la línea resonó en mi oído como un último grito de despedida. Me quedé allí sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, mirando la pared vacía de mi habitación, sintiendo que mi mundo se derrumbaba por completo. No era solo el rechazo, no era solo la crueldad, era la certeza absoluta de que había perdido a mi hijo para siempre. El Julián que conocía, el niño que había criado con tanto amor, había muerto, y en su lugar permanecía este cruel extraño que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Esa semana fue la más oscura de mi vida. Dejé de comer casi por completo. Perdí 3 kilos en 5 días. Fui a trabajar como un zombi, limpiando suelos y baños en piloto automático mientras mi mente repetía las palabras de Julián una y otra vez. No aportas nada. Era tu obligación. Eres vergonzosa. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado, destruyendo cada recuerdo feliz, manchando cada sacrificio que había hecho con amor. Mis compañeros de trabajo notaron mi estado. Iris, una mujer que llevaba limpiando conmigo 15 años, me encontró llorando en el baño de una oficina, el tercer día después de Navidad. Elena, ¿qué te pasa? Nunca te había visto así. No pude hablar, solo negué con la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. Me abrazó fuerte sin hacer preguntas, simplemente abrazándome mientras me desmoronaba en sus brazos. Un hombre o un niño, dijo finalmente. Esas son las únicas 2 cosas que rompen a una mujer así. Asentí débilmente. Hijo, susurré. Me obligué a seguir adelante. No tenía otra opción. El 28 de diciembre, tuve que hacer mi pago mensual del préstamo. 450 euros que transferí con dedos temblorosos. Viendo cómo mi cuenta bancaria quedaba casi a cero, todavía debía 42.000 euros. 42.000 euros que seguiría pagando durante años, mientras Julián vivía en su mansión de 1 millón de euros. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Casi, 3 días después de Año Nuevo, cuando estaba limpiando una oficina en el centro, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar. Últimamente, solo recibía malas noticias, pero algo me hizo contestar. Hola. Mi voz sonaba cansada, apagada. Elena, soy Margarita. Me quedé helada. Margarita, mi hermana mayor. No había hablado con ella en casi 2 años. Margarita y yo habíamos tenido vidas completamente diferentes. Ella se había casado joven con un empresario exitoso y se había mudado a otra provincia. Cuando su esposo murió hace 15 años, le dejó una considerable fortuna. Margarita había invertido sabiamente y ahora era propietaria parcial de varias empresas. Éramos hermanas, sí, pero mundos aparte. Ella vivía en una realidad de lujo y éxito. Yo vivía al día, contando céntimos. Margarita, respondí, sorprendida. ¿Cómo estás? Hubo una breve pausa. Estuve en la cena de Navidad en casa de Berta. Vi todo lo que pasó. Mi corazón se detuvo.
Margarita había estado allí, entre las 30 personas. Yo no la había visto. No había notado su presencia. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté con voz débil. Porque necesitaba ver la situación completa antes de actuar. Necesitaba entender exactamente quiénes eran Julián y Verónica en realidad. Y ahora lo sabes, dije con amargura. Ahora sabes que mi hijo me odia. Margarita suspiró. Tu hijo es un imbécil manipulado por una mujer ambiciosa y superficial, pero eso está a punto de cambiar. Hermanita, necesito que vengas a mi casa. Tenemos mucho de qué hablar. Algo en su voz me hizo sentir un atisbo de algo que no había sentido en días. Esperanza, pequeña, frágil, pero allí. ¿Cuándo? Pregunté. Hoy. Ahora. Te envío un coche en una hora. El coche que llegó era un sedán plateado con un chófer uniformado. Me sentí ridícula subiendo a ese elegante vehículo con mi uniforme de limpiadora y mi bolso gastado. El chófer me trató con absoluto respeto, como si yo fuera alguien importante. El viaje duró 40 minutos hasta una zona residencial que solo había visto en revistas, casas enormes, césped perfectamente cuidado, calles limpias bordeadas de árboles. El coche se detuvo frente a una impresionante propiedad con rejas de hierro forjado. Margarita me esperaba en la puerta, a sus 70 años. Lucía elegante y poderosa, cabello plateado, perfectamente peinado, ropa cara pero sobria, postura erguida. Me abrazó fuerte. Apenas bajé del coche. Hermana, dijo con voz emocionada, ha pasado tanto tiempo. Me aferré a ella, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. Me llevó dentro de su casa. Era todo lo que había imaginado: muebles finos, arte en las paredes, suelos de mármol que brillaban. Nos sentamos en su espacioso salón y pidió que nos trajeran té. Vamos directamente al grano, dijo Margarita, después de que la ama de llaves nos sirviera y se retirara. He investigado a Julián y Verónica durante esta última semana. Tengo amigos en lugares clave. Abogados, gente bien relacionada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación, y descubrí cosas muy interesantes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosas? Primero, Julián trabaja en cortesar empresas. ¿Sabías que yo poseo el 40% de esas acciones? Mi boca se abrió de sorpresa. ¿Qué? Ella asintió. Invertí hace 10 años cuando la empresa estaba en problemas. Soy una socia silenciosa. Julián no tiene ni idea. Nunca me ha visto en las reuniones de la junta porque envío a mi representante legal. Procesé esa información lentamente. Así que, eres prácticamente su jefa. Técnicamente, sí. Y segundo, continuó Margarita, hablé con mi abogado sobre la situación con Leo. Resulta que los abuelos tienen derechos legales en esta provincia. Podemos demandar por derechos de visita, especialmente considerando que hay evidencia de que el niño quiere verte y que los padres lo están usando como arma contra ti. Eso se llama alienación parental. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero hay más, dijo Margarita, sacando su teléfono. Grabé toda la cena de Navidad, todo. Desde el momento en que Julián rechazó tu lasaña hasta cuando Leo salió contigo. Tengo pruebas en video de la humillación pública, del comportamiento de Verónica, de todo. Me mostró fragmentos del video en su teléfono. Era difícil verlo de nuevo. Ver mi cara de dolor, ver la risa cruel de Verónica, ver a Julián mirándome con desprecio. Pero Margarita tenía razón. Era una evidencia poderosa. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté con voz temblorosa. No hemos hablado en 2 años. Margarita tomó mi mano entre las suyas. Porque eres mi hermana, y porque cuando vi cómo te trataban, cuando vi a ese niño valiente defendiéndote mientras mi sobrino te destruía, me di cuenta de que había estado ausente demasiado tiempo. Había estado tan ocupada con mis negocios, con mi vida, que olvidé que la familia es lo más importante. Además, continuó con una pequeña sonrisa, siempre supe que Julián había resultado ser un imbécil. Lo vi venir hace años cuando conoció a esa víbora, Verónica, pero necesitaba que mostraran sus verdaderos colores públicamente antes de poder actuar. Se recostó en su sillón, cruzando las piernas elegantemente. Ahora escúchame con atención, Elena, porque esto es lo que va a pasar. Primero, voy a despedir a Julián de Cordizar Empresas. No de inmediato porque eso sería demasiado obvio, pero en 2 semanas, durante la revisión de rendimiento de enero, su contrato no será renovado.
por razones completamente legales y justificables, su puesto está siendo eliminado debido a una reestructuración corporativa. Eso significa que se queda sin su salario de 180.000 euros al año, sin su bono, sin nada. Mi boca estaba abierta de asombro. ¿Puedes hacer eso? Margarita sonrió. Puedo y lo haré. Ya hablé con el CEO. Él está de acuerdo. Julián no es tan indispensable como cree. Segundo, mi abogado, Enrique, va a iniciar un proceso legal para garantizar tus derechos de visita con Leo. Va a ser un caso sólido. Tenemos el video. Tenemos testigos dispuestos a declarar. Y tenemos al niño mismo que claramente quiere estar contigo. Pero eso no es todo. Continuó Margarita con voz más suave. Ahora, Elena, yo no tengo hijos, nunca los tuve. Mi esposo y yo lo intentamos durante años, pero no funcionó. Cuando él murió, me dediqué por completo a los negocios. Construí un imperio. Sí, pero estoy sola. Tengo 70 años, y estoy sola. Sus ojos se humedecieron ligeramente. He estado pensando mucho en mi legado, en lo que pasará con todo lo que he construido cuando yo ya no esté aquí. Ya actualicé mi testamento, dijo, mirándome directamente a los ojos. El 50% de todo lo que tengo va para ti, propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo. Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de euros, Elena, cuando yo muera, que espero que no sea pronto, añadió con una sonrisa. Vas a ser una mujer muy rica, pero no quiero esperar hasta que muera para ayudarte. Se levantó y me hizo un gesto para que la siguiera. Me llevó a una habitación que funcionaba como oficina, abrió un cajón de su escritorio y sacó varios documentos. Tengo un apartamento en el centro, 2 dormitorios, completamente amueblado en un edificio seguro. Está vacío ahora, es tuyo si lo quieres, sin alquiler, es mío, así que no tienes que pagarle a nadie. Mis manos temblaron al mirar los papeles que me extendía. Margarita, no puedo aceptar todo esto. Sí, puedes, dijo con firmeza. Y lo harás porque lo mereces, porque trabajaste como una esclava durante 38 años para criar a un hijo ingrato, porque todavía estás pagando sus deudas mientras él vive como un rey. Porque eres mi hermana y debería haber hecho esto hace años. Se acercó y me puso las manos en los hombros. Además, necesito ayuda con algunos de mis negocios. Tengo propiedades que necesitan supervisión, pequeñas tareas administrativas. Nada demasiado complicado. Pero necesito a alguien de confianza. Te pagaré 3.000 euros al mes. Es un trabajo real, no caridad. 3.000 euros al mes. Más de lo que ganaba en mis 3 trabajos actuales combinados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas incontrolablemente. No sé qué decir. Margarita me abrazó fuerte. Di que sí. Di que vas a dejar de sacrificarte por personas que no te valoran. Di que vas a vivir el resto de tu vida con dignidad y comodidad. Asentí contra su hombro, sollozando. Sí, sí a todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Margarita movió sus contactos con eficiencia militar. Su abogado, Enrique, vino a verme al apartamento donde ahora vivía, un espacio hermoso con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, muebles cómodos de color crema, una cocina moderna que parecía sacada de una revista. Enrique era un hombre de unos 55 años, serio pero amable, con años de experiencia en derecho de familia. Señora Elena, su caso es sólido, me explicó mientras revisábamos documentos en mi nueva mesa de comedor. Tenemos pruebas en video de humillación pública. Tenemos a Leo expresando claramente su deseo de verla. Tenemos testigos dispuestos a declarar sobre el comportamiento de Julián y Verónica. Y lo más importante, tenemos pruebas de que Julián se benefició económicamente de usted durante años, sin contribuir nunca al pago de la deuda que usted adquirió por él. Enrique preparó una demanda formal solicitando derechos de visita garantizados, un fin de semana al mes como mínimo, videollamadas semanales. Además, incluyó una solicitud para que Julián comenzara a pagar su parte proporcional del préstamo universitario que yo había pedido por él. Esto va a doler, advirtió Enrique. Julián va a pelear. Verónica va a montar un circo, pero lo tenemos todo a nuestro favor. La ley, la evidencia y la verdad. 2 semanas después de Año Nuevo, tal como Margarita había prometido, Julián fue despedido. Me enteré porque Clara me llamó emocionada. Elena, no te lo vas a creer. Julián perdió su trabajo.
Dice que fue una reestructuración inesperada, que no tiene sentido, que sus jefes están locos. Está furioso. Verónica está histérica. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente enfrentó las consecuencias, tristeza porque era mi hijo, y una parte de mí todavía lo amaba. A pesar de todo, la noticia de la demanda llegó 3 días después. Enrique me llamó. Los papeles fueron entregados esta mañana. Julián y Verónica ya los tienen. Esa tarde, mi teléfono explotó. Primero, fue un mensaje de texto de Julián. Me estás demandando, estás loca, te voy a destruir en los tribunales. Luego, llamadas que no contesté. Luego, mensajes de voz llenos de rabia. Esto es lo que obtengo por darte años de mi vida, por soportar tu victimismo. Ahora me demandas como si yo fuera el malo aquí. Verónica también dejó mensajes. Su voz era pura histeria. Eres una abuela tóxica, una manipuladora. Vamos a probarle al juez que eres un peligro para Leo. Vamos a conseguir una orden de alejamiento. Nunca, nunca volverás a ver a ese niño. Pero ya no tenía miedo. Tenía a Margarita, tenía a Enrique, tenía pruebas, tenía la verdad de mi lado. Y por primera vez en años, tenía esperanza. Entonces Verónica hizo exactamente lo que Margarita había predicho, montó una campaña pública en las redes sociales, publicó un largo post acusándome de ser una abuela manipuladora que intentaba destruir su familia. Dijo que yo había envenenado a Leo contra sus padres, que estaba mentalmente inestable, que habían intentado incluirme en sus vidas. Pero yo era demasiado tóxica. El post se hizo viral entre sus amigos y conocidos, cientos de comentarios apoyándola. ¡Qué horrible! Protege a tu familia, las suegras tóxicas son lo peor. Pero Clara respondió. Publicó su propio post, contando la verdad. Estuve en esa cena de Navidad, lo vi todo. Julián humilló públicamente a su madre, una mujer que lo sacrificó todo por él. La llamó fracasada delante de 30 personas. Verónica se rió. El único con dignidad fue Leo, un niño de 12 años que defendió a su abuela, mientras los adultos se comportaban como monstruos. Pedro también comentó apoyando a Clara. Berta hizo lo mismo. La narrativa de Verónica comenzó a desmoronarse. 3 semanas después, tuvimos nuestra primera audiencia judicial. Julián y Verónica llegaron con un abogado caro, trajes de diseñador, toda la confianza del mundo. Julián me miró con puro odio cuando entré en la sala del tribunal. Verónica me sonrió con esa sonrisa falsa y venenosa, pero cuando Enrique presentó las pruebas, cuando la jueza vio el video de la cena de Navidad, cuando escuchó los testimonios de Clara, Pedro y Berta, la expresión de Julián cambió, se puso pálido, nervioso. Por primera vez, entendió que no tenía control sobre la situación. La jueza, una mujer de unos 60 años con expresión seria, vio todo el video sin interrupciones. Vi cómo su ceño se fruncía cada vez más. Cuando terminó, miró a Julián con evidente disgusto. Señor, usted llamó a su madre fracasada delante de su hijo de 12 años. ¿Tiene algo que decir al respecto? Julián balbuceó. Yo. Fue un momento de tensión. Las palabras salieron sin pensar. La jueza negó con la cabeza. Las palabras siempre tienen intención. Señor. Especialmente palabras tan específicas y crueles. Luego llamaron a Leo. Mi nieto entró en la sala de la jueza acompañado de una trabajadora social. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y dio un paso hacia mí antes de recordar dónde estaba. La jueza le hizo preguntas suaves. Leo, ¿quieres ver a tu abuela? Su respuesta fue inmediata. Sí, mucho. La echo de menos todos los días. Tus padres te dijeron que no podías verla, sí. Mamá dice que la abuela es tóxica, pero no es verdad. La abuela solo me quiere. ¿Alguna vez tu abuela habló mal de tus padres? Preguntó la jueza. Leo negó con la cabeza vigorosamente. Nunca. Ni una sola vez. Aunque ellos hablan mal de ella todo el tiempo. Julián se hundió en su silla. Verónica miró fijamente la mesa, su cara roja de vergüenza y rabia contenida. La jueza escuchó todo, tomó notas, y finalmente dio su veredicto temporal. Mientras se preparaba el caso completo, a la señora Elena se le otorgan derechos de visita garantizados. Un fin de semana completo al mes. Videollamadas 2 veces por semana. Julián y Verónica tienen prohibido hablar negativamente de la abuela delante del niño. Cualquier violación de esta orden resultará en consecuencias más severas, incluida la posible pérdida de la custodia. El golpe del mazo resonó en la sala.
Julián se levantó furioso, pero su abogado lo tiró del brazo para que se sentara. Además, la jueza ordenó que Julián comenzara a pagar 500 euros mensuales al préstamo universitario que yo había pedido. Usted se benefició directamente de ese dinero, señor. Es justo que contribuya a pagarlo. Julián estaba lívido. Verónica lloraba, no de tristeza, sino de rabia impotente. Habían perdido por completo. Han pasado 6 meses desde ese día en el tribunal. 6 meses que han transformado mi vida por completo. Ahora vivo en ese hermoso apartamento que me dio Margarita. Trabajo para ella, supervisando algunas de sus propiedades. Un trabajo digno que me paga bien y me permite vivir con comodidad. Ya no limpio los suelos de otras personas. Ya no trabajo en 3 empleos matándome de agotamiento. Por primera vez en mi vida, tengo ahorros en el banco. Veo a Leo todos los fines de semana del mes. Viene a quedarse conmigo y cocinamos juntos, vemos películas, hablamos de todo. Me cuenta sobre la escuela, sus amigos, sus sueños. La relación entre él y sus padres es tensa. Julián apenas le habla. Verónica lo trata con frialdad, pero Leo es fuerte, más fuerte de lo que yo era a su edad. No me importa, abuela, me dice. Prefiero tu amor genuino a su amor condicional. Julián nunca encontró otro trabajo que pagara como el anterior. Ahora trabaja en una pequeña empresa ganando 60.000 euros al año. Tuvieron que vender la casa que iban a comprar, no pudieron calificar para el préstamo sin su salario anterior. Ahora alquilan un apartamento modesto, nada lujoso, nada de lo que presumir en las redes sociales. Verónica dejó de publicar sus fotos perfectas, su mundo de apariencias se derrumbó. Y lo más irónico de todo es que Julián finalmente me pidió perdón. Hace 2 meses, me llamó llorando. Mamá, lo siento mucho, lo perdí todo, perdí mi trabajo, mi casa, mi dignidad. Verónica amenaza con divorciarse de mí, si nuestra situación económica no mejora, no sé qué hacer. Escuché en silencio. Parte de mí quería consolarlo, parte de mí quería decirle que todo estaría bien, pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que no podía. Julián, le dije con voz tranquila, te perdoné hace mucho tiempo, porque guardar rencor solo me hace daño a mí, pero perdonar no significa olvidar. No significa que volvamos a tener la relación que teníamos. Esa relación murió la noche de Navidad cuando me llamaste fracasada. Sollozó al otro lado de la línea. Lo sé, fui horrible, fui un monstruo. Si quieres reconstruir algo, continué, tendrá que ser desde cero, con respeto, con humildad y con terapia. Julián, necesitas terapia para entender por qué te convertiste en alguien capaz de tratar así a quien te amó incondicionalmente. Aceptó, empezó terapia el mes pasado, todavía me paga los 500 euros mensuales como ordenó la jueza, todavía lucha con su nueva realidad, pero al menos está recibiendo tratamiento. Margarita y yo ahora somos inseparables. Viajamos juntas, trabajamos juntas, nos reímos juntas. Me llevó a Europa el mes pasado, yo, que nunca había salido del país. Caminé por París, por Roma, por Barcelona, vi cosas que solo había soñado, comí en restaurantes elegantes, me compré ropa bonita, viví de verdad por primera vez en décadas. Hoy es mi 64 cumpleaños. Margarita organizó una cena en su casa. Clara, Pedro, Berta, Enrique y algunos nuevos amigos que he hecho vinieron, y Leo vino, por supuesto. Mi hermoso nieto me regaló un álbum de fotos que hizo él mismo con todos nuestros momentos juntos estos 6 meses, para que nunca olvides que eres amada, abuela, dice la dedicatoria, mientras soplaba las velas de mi pastel, rodeada de personas que genuinamente me aprecian. Pensé en todo lo que había sucedido, en el dolor, la traición, la humillación, pero también pensé en la justicia, en la dignidad recuperada, en el amor verdadero. Y comprendí algo fundamental. A veces hay que perderlo todo para ganar lo que realmente importa. A veces las personas que te llaman fracasada son las que están más perdidas. Y a veces, solo a veces, los finales felices sí existen. Así que, ¿alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien amabas para salvarte a ti misma? ¿Has tenido que elegir tu dignidad por encima de una relación tóxica? Déjame saberlo en los comentarios.